Individualismo es un patrón cultural donde los individuos están escasamente relacionados. Se ven a sí mismos como un independiente de los grupos y están motivados por sus propias metas, preferencias, derechos y necesidades. Se destaca la iniciativa individual y un mayor interés en sí mismo. La prioridad y las metas del individuo están por sobre las del grupo. Enfatiza el hecho de contar con sí mismo y la libertad de elegir. Las culturas individualistas enfatizan los intereses personales y los de su familia inmediata, la autonomía personal, la privacidad y la autorrealización, la iniciativa individual, la independencia y la toma de decisiones a nivel individual. Son más racionales, se guían más por las reglas, normas institucionales, son autónomos, buscan la autorrealización, son asertivos, entre otras características. Colectivismo. Es un patrón cultural donde los individuos están estrechamente relacionados y se ven a sí mismos como dependientes y leales a los grupos a los que pertenecen, por lo que están altamente motivados por las metas, preferencias, derechos y necesidades grupales. Prioriza las metas del grupo por sobre los individuos. La conformidad del individuo con el grupo son cosas importantes, por lo que este individuo está definido por la relación del grupo. Compartir el deber y las obligaciones con otros. Dependencia emocional hacia los grupos u organizaciones a los que se pertenece y la aceptación tácita de menos privacidad. En el plano histórico, Hofstede en 1980 propuso el índice del individualismo, donde se posicionó al colectivismo y al individualismo en su polo correspondiente. Se le asignó su extremo a cada nación, no obstante, algunas ocuparon zonas intermedias. Sin embargo, esta mirada unidimensional no cubrió las necesidades de los investigadores y es por esto que adoptaron una concepción bidimensional para finalmente dar paso a una perspectiva multidimensional, tanto del colectivismo como del individualismo. Agregado a esto está el hecho de que ambos son constructos completamente distintos, aunque por otro lado no son independientes uno del otro. Y es por esta razón que la polaridad propuesta por Hofstede estaría siendo aceptada como una excepción más que como una regla. Por otra parte, Triandis en 1995 argumenta que sería prudente esperar la existencia de otros atributos indicativos que nos den la información necesaria para definir las variaciones entre ambos extremos. Con esto se pretendía solucionar problemas para definir la realidad perteneciente de algunas naciones y es en base a esto que Triandis propone las dimensiones de verticalidad y horizontalidad, la cual se relaciona con el trabajo del autor anterior. En el colectivismo horizontal está caracterizado por la igualdad y la cooperación, que es la esencia del patrón cultural. Por otro lado, el colectivismo vertical es donde los individuos se sienten interdependientes de los demás y al mismo tiempo diferentes entre ellos. En el individualismo horizontal, el patrón cultural donde se postula un yo autónomo acompañado de una autoconfianza extrema y un fuerte sentido de unicidad, pero el individuo tiene un estatus similar a los de los demás integrantes del grupo. En el individualismo vertical, el patrón cultural donde se postula un yo autónomo, donde los individuos se ven diferentes unos a otros y por lo tanto se espera y aceptan las desigualdades entre los miembros. La cultura ha sido un constructo que lentamente se ha incorporado al lenguaje y prácticas psicológicos, lo que conlleva una necesidad de generar conocimiento universal y etnopsicológico que permita conocer los efectos de la cultura en las demás variables que comúnmente la psicología ha trabajado. La cultura se puede entender como un sistema único de significados e información que se comparte en un grupo y que se transmite de generación en generación. Permite al grupo atender las necesidades básicas de supervivencia, perseguir la felicidad y el bienestar y entender el significado de la vida, por lo que es parte esencial de la realidad cognitiva de los individuos. De esta forma, las personas interiorizan las maneras de actuar y hacer las cosas, así como los cuándos y con quién más adecuados y esperados, de acuerdo al grupo cultural en el que se desarrollen y los grupos sociales a los que pertenecen. De este modo se entienden los individuos como productores y productos de sus ambientes y de sus sistemas sociales. Según el sociólogo Emil Durkheim, la mayoría de los suicidios se dan por causas sociales,
y estos ayudan a entender la relación entre el individuo y la sociedad en que habita. Durkheim distingue algunos tipos de suicidios. Entre ellos está el suicidio egoísta, que se da en una sociedad individualista, cuando la persona tiene pocas interacciones y vínculos en la comunidad, de modo que se siente excluida. Por ende, puede ser influenciado por el tipo de sociedad en la que vive, por algo más masivo como si el país se encuentra en guerra, o más privado como el estado civil del individuo. Durkheim, en su obra El suicidio, dice: el suicidio varía en razón inversa del grado de integración de los grupos sociales de los cuales forma parte el individuo. Si se conviene en llamar egoísmo a este estado en el que el yo individual se afirma con exceso frente al yo social y a costa de este último, podemos dar el nombre de egoísta al tipo particular de suicidio que resulta de una individuación desmesurada. En contraste, distingue al suicidio altruista, que se da en sociedades colectivas cuando el individuo está demasiado integrado a los círculos sociales, por lo que valora a los demás más que a sí mismo. Por ende, el suicidio se vuelve un sacrificio, es decir, que mueren por el bien de la sociedad y por mero placer. Un ejemplo de este tipo de suicidio es lo que ocurrió en San Diego, California, cuando un grupo de 39 personas, que eran parte de la secta Heaven's Gate, decidieron quitarse la vida con la esperanza de transitar a un nivel superior.